Bien, señoras y señores, seguimos en Prime Time. Qué bueno que continúan con nosotros porque entramos en esta sección esperada por todos ustedes, Gente Sana en Prime Time, con el doctor, su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Marino, buenas tardes, como todas las semanas, Gente Sana para hablar de medicina, educar a la población, prevención. Y hoy vamos a hablar de un tema en el cual, como estamos en el mes de junio... Sí, el mes del trasplante de órganos. Este es el mes del paciente trasplantado. Sí. Entonces, Marino, yo quisiera que la población y el dominicano entendiera que los logros sociales que hemos tenido a través del trasplante, ¿no? Número uno, tenemos una ley, ya 329-98, que es del año 98, que está en vigencia, aunque entra en el 2008, cuando le dan presupuesto al INCOR. Tenemos una resolución que hemos comentado varias veces, 533-01, en la cual hay una cobertura integral que todo paciente dominicano puede trasplantarse y que tiene una cobertura total. Después que tenemos, gracias a SENASA, tenemos la población cubierta completamente. Wow. 97, 95, 97% de la población dominicana, por ser dominicano, tiene un seguro subsidiado o seguro contributivo. El 97%. 97 según los ¿Cómo? datos. Y que todos los seguros lo cubren. En Secanot, que es un hospital de la red del Sistema Nacional de Salud, allá podemos hacer trasplante a todos los SENASA subsidiados. Tenemos también el programa de alto costo, que para los pacientes que tienen escasos recursos. O sea que tenemos todas las posibilidades para lograr que un paciente, cuando tiene una enfermedad orgánica terminal, como es la insuficiencia renal crónica, pueda lograr conseguir un trasplante y mejorar la vida de ese paciente, ¿no? Y tener una mejor supervivencia, que eso es lo que ha demostrado el trasplante. Entonces, claro, este día, la Organización Mundial de la Salud, el día 6 de junio, es el Día Mundial del Trasplantado, para hacer hincapié de estas terapias. ¿Qué tipo de órganos podemos trasplantar actualmente en la República Dominicana? Bueno, de órganos sólidos, el que más se trasplanta es el riñón, después vendría hígado, ¿no? En un momento dado en la República Dominicana se estaban haciendo trasplantes cardíacos. Actualmente ese programa está parado, se han hecho solamente 3 trasplantes cardíacos en la República Dominicana. El último se hizo en el 2013. Después tenemos trasplante de médula ósea, trasplante de páncreas, correcto, y trasplante de hígado. O sea que tenemos esos tipos de trasplantes que se pueden hacer. Muy importante recordar que el trasplante, Marino, solamente se logra a través de ese amor que es la donación de órganos, y que tenemos que tratar de ayudar a crear esa cultura. Y yo sé que necesitamos de los comunicadores, de los colegios, ¿no? De las universidades, de las iglesias, de todo toda República Dominicana, entender que gracias a la donación, ese gesto de amor, altruismo, solidaridad, podemos lograr este milagro que es el trasplante renal. Wow. Doctor, fíjese, en estos días, estamos en el mes del trasplante. Así es. Y eso debiera, ¿verdad?, ligarse, por ejemplo, como todo el pueblo dominicano, todos los sectores, para ayudar con eso. Y más ahora, que hay un gran sufrimiento después de la pandemia, cuántos ataques al corazón. Y usted me está diciendo que está paralizado el trasplante de cardíaco. Sí, mira oye lo que pasa, Marino. Esto es importante también que lo sepan. El trasplante renal actualmente es el que más se hace porque tiene cobertura, lo pagan los seguros ya. La verdad, las ARS, excelente. ¿Qué pasa? Trasplante de hígado no tiene cobertura de momento. La Plaza de la Salud es el único centro que lo hace, pero lo hace a través de ayuda, porque es un trasplante bastante costoso. Trasplante de páncreas no está cubierto, trasplante de corazón no está cubierto, trasplante de médula. Es importante decirle que el INCOR, la CISA-RIT, ¿no es verdad?, y las sociedades especializadas, tanto de aparato digestivo, trasplante renal, están estudiando la viabilidad del costo para poder tener esa cobertura. Sí se está trabajando en ello, ¿no? Para tratar de lograr que
prontamente tengamos esa cobertura en ese tipo de trasplantes, porque Marino, es difícil cuando un paciente no tenemos ninguna otra terapia que ofrecer, que sea la posibilidad de hacer un trasplante, de que ese órgano de una donación le dé a ese paciente con esa enfermedad orgánica terminal ese funcionamiento y ese paciente pueda salir de esa enfermedad y vivir más y vivir con mejor calidad de vida. Entonces, eso sí, la República Dominicana nos estamos encaminando hacia allá. Hay mesas de trabajo, yo he llegado a participar en algunas, aunque ya lo de riñón está resuelto, pero como yo tuve mucha experiencia con trasplantes de combinado, riñón, hígado, he participado en una mesa y sí que se está trabajando para ver si se le da una solución y que los seguros cubran, ¿no? estas enfermedades catastróficas por la cual el paciente lamentablemente muere, ¿no? Esperando esa donación, ese trasplante, porque si no, no tiene otra salida. Ok, Marino. De momento en la República Dominicana no se hace trasplante de pulmón, ese será otro paso que hay que tratar de formar los equipos de trasplante. Es importante, Marino, decir que República Dominicana también se está preparando para hacer trasplante de hígado pediátrico, ¿no? Que ese puede ser un trasplante que se puede cortar un pedazo del hígado para que la gente me entienda y se puede hacer un trasplante generalmente en los niños con enfermedades que vienen desde el nacimiento, con problemas del hígado serios, cirrosis biliar primaria, enfermedades del hígado que dañan el hígado y el paciente pediátrico se muere, entonces necesita un trasplante y sí se puede hacer, que son los típicos que vemos en las noticias, que se necesita ayuda, que hay que mandarlo a Estados Unidos, hay que mandarlo a Argentina. O sea que sí que nos estamos preparando, Marino. Yo creo que estamos dando paso en la salud. Yo sé que estos años post-COVID han sido muy difíciles. Estamos tratando de progresar, yo creo que sí. ¿Cuándo surge eso de los trasplantes? ¿Cómo descubren esa posibilidad de ampliar la vida a un ser humano con otro órgano? Excelente, mira, Marino, eso es parte de la historia de la medicina, eso era como un sueño. El primer trasplante que se hizo de órgano fue en 1954, porque antes de eso hubieron algunos trasplantes, pero fueron fallidos, porque no se entendía muy bien el tema inmunológico de que, cuando tú trasplantas un órgano que no es tuyo, un tejido, pues el cuerpo asume que es extraño y lo ataca, ¿no? Entonces ahí se puso el rechazo. Pero el primer trasplante exitoso que se logró en el mundo fue en 1954 y fueron de dos hermanos gemelos idénticos. Entonces no hubo problema de rechazo porque eran hermanos idénticos, gemelos, entonces uno se le dañó el riñón y se trasplantó. Y ahí empieza la historia del trasplante. En la República Dominicana, fíjate que no estamos... O sea, el primer trasplante fue en el 72, fue en Santiago. El doctor Ortiz, ¿no? El nefrólogo, que fue uno de los que participó, se logró hacer un trasplante. Ya en la República Dominicana tenemos una experiencia bastante amplia en trasplante. En la República Dominicana, según datos del INCOR, estamos haciendo, el año pasado hicimos 79 trasplantes de riñón. El año que más hemos hecho trasplantes fue en el 2019, la era antes de la pandemia. Después caímos y ya nos estamos recuperando. Yo entiendo que deberíamos en los próximos años tener un crecimiento exponencial porque están todas las condiciones dadas, Marino. Entonces, a mí me encanta ver los pacientes trasplantados porque esa recuperación y esa gana de vivir y de integrarse a la sociedad, volver a trabajar, ser productivo, eso es algo maravilloso. Tenemos que invitar, Marino, a algún trasplantado. Tenemos esa cita pendiente de invitar a algún trasplantado para que cuente su experiencia. Sí. El INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, que el doctor Morales Villini es su director, y ha hecho un trabajo increíble todos estos años tratando de crear las estructuras, ¿no?, de los coordinadores, formar médicos, y sí que tenemos actualmente los especialistas para hacer los trasplantes. Lo que falta es que cuadremos, engranemos bien todos los mecanismos para poder potenciar el trasplante. Yo sé que hay una voluntad de
las autoridades, ¿no?, que quieren desarrollar, sobre todo Secanot, que ha tenido sus problemas, pero yo tengo mucha fe de que podamos lograr más. Pero hay otra esperanza, y es que también ya hay como un método para conservar un órgano por mucho tiempo, o sea, mucho más tiempo que el que se establecía hasta hace unos meses, ¿verdad? ¿Cómo es eso? O sea, se puede guardar, porque ahí viene una pregunta complicada, y que yo no sé cómo usted va a dilucidar eso, a transparentar eso en un conversatorio que la gente pueda entenderlo, si sí o no, que es el tráfico de órganos. Porque todos los días uno oye a un comunicador referirse al tráfico de órganos. Quizás ese comunicador vaya a lo macro, no a lo micro, al detalle, de si sí o si no, o cómo se haría eso. Sí, Marino, eso siempre es importante explicar a la población y que entiendan que el trasplante de órganos es un procedimiento clínico quirúrgico complejo en el cual participan un grupo de médicos muy especializados para lograr el trasplante. Cuando un paciente muere y tiene que morir en ciertas condiciones para poder ser donante cadavérico, donante fallecido, tiene que morir en un hospital, tiene que morir en cuidado intensivo, tiene que haberse hecho estudios, y nosotros como médicos habremos luchado por tratar de salvar la vida y lamentablemente el paciente murió. Ese paciente hay que ver que no tenga cáncer, que no tenga infección, que esos órganos sean viables, y lamentablemente muere por la gravedad que tenía, ¿no? Uno luchando. Entonces ese paciente que lo tenemos ahí en cuidado intensivo, que está intubado porque ha muerto y hay que mantener esos órganos oxigenados para que esos órganos funcionen en el momento de la extracción. Y como usted mencionaba, Marino, los órganos tienen un tiempo para ponerse. El hígado, en el momento que el paciente fallece, se debe de poner por lo menos antes de las 9 horas, si no se estropea. El riñón 24 horas, el corazón 6 horas, el páncreas 9, 10 horas, 8, 10 horas. Si se pasa de ahí, no hay forma, no se puede conservar, pero no se puede conservar, por ejemplo, usted llega a una máquina de conservación, ¿verdad? Sí. Que contenga todo lo que concerniente a mantener eso en condiciones buenas. Hay actualmente máquinas de perfusión, se llaman, que son unos aparaticos que tú lo pones y lo puedes mantener oxigenado, pero no le da mucho más tiempo. No es como meterlo en un banco de tejido o de órganos, que ese sería un sueño, y que esté ahí si lo necesitamos. Nos da unas horas más, pero no es diga que lo tengo ahí y va a estar funcionante, esos tejidos viables para poder trasplantar, porque los tejidos, cuando no les llega oxígeno, ¿no?, y no tienen ciertas condiciones que necesitan, pues se van estropeando y los resultados no son tan buenos. Entonces no vamos a someter a un paciente a una cirugía y a un tratamiento inmunosupresor y a todo lo que complica, que ya eso es un paciente muy enfermo, a ponerle un órgano semi bueno, vamos a decir, porque en el caso de órganos vitales como es corazón, como es hígado, si no funciona se muere el paciente. ¿Ok? Entonces eso es bastante importante entenderlo, ¿no? Entonces, en cuanto al tráfico de órganos es muy difícil, ya que, como yo comentaba, el paciente que debe ser donante cadavérico debe estar en unas condiciones clínicas controladas, ¿no? Y que cuando muere, lamentablemente, esas condiciones tienen que estar, porque si no, no vale para hacer. Y encima tiene que venir un equipo súper especializado a hacer la extracción para no dañar el órgano, hay que hacerle pruebas de compatibilidad, hay que estudiar al receptor, al que va a recibir el trasplante. Por ejemplo, a mí cuando me llegan los pacientes que quieren ser trasplantados, el estudio de un paciente para que logre yo decir, bueno, está apto para recibir un trasplante, lo mínimo que dura, y haciéndolo muy rápido, son 3 meses, porque hay que hacer el estudio, radiografía de tórax, de abdomen, angiotomografía, uretrocistografía, prueba de compatibilidad, ver que no esté infectado, si tiene algún problema que pueda ser difícil el trasplante, hay que solucionarlo. Por ejemplo, hay enfermedades renales, que el paciente tiene unos quistes gigantes, hay que operar a ese paciente para dejar
donde el lecho quirúrgico, donde vamos a hacer trasplante, que tenga el espacio, o pacientes que a veces tienen malformación de la vía urinaria o que tienen infecciones, que hay que tratarlo. O sea que sí, te digo que es una complejo. cosa bastante compleja y que cuando vamos a un trasplante tenemos que tener todas las condiciones para el éxito, Marino, para el éxito. Hablando de trasplante cadavérico... O sea, usted descarta eso de tráfico de órganos. Es muy difícil, Marino, porque imagínate, para tú hacer un trasplante renal de cadáver, tenemos que trabajar aproximadamente 30 personas de salud en equipo para lograrlo. Un equipo que es el extractor del órgano, que es primer cirujano, segundo cirujano, anestesiólogo y ayudante, van al lugar donde hay un intensivista que hizo el diagnóstico, que habló con la familia, que esa familia donó para hacer la extracción. Ahí mismo también hay un coordinador que está tomando las muestras, que la está mandando a un laboratorio para hacerle pruebas específicas, tanto virales como de compatibilidad. Después nosotros en el hospital trasplantador estamos llamando a los pacientes de lista de espera. Generalmente si hay un órgano, llamamos 3 pacientes, estamos esos pacientes haciéndoles estudios para ver que no tengan ninguna complicación para entrar al quirófano, que no tengan anemia, que no tengan infección. Si hay que dializarlo, en el caso de nuestros, los renales, lo tenemos que dializar antes de entrarlo al quirófano. O sea que en el laboratorio de histocompatibilidad están los médicos inmunólogos haciéndole las pruebas de compatibilidad. O sea que te digo que somos 30 personas en equipo para lograr ese milagro que es el trasplante y que bueno, lo que nos dedicamos a este mundo es como una pasión. No quiero que se me vaya el tiempo, doctor, y nos queda muy poco tiempo para usted decirle a la gente cuándo necesita cambiar el filtro del gasoil. Cuando esté copeteando, ¿qué debe sentirse la persona para ya entender que debe hacer diligencia de cambiar ese órgano? Muy bien. Marino, mira, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad silente que no da síntomas. Esto es muy importante que la gente lo sepa porque esto ya es prevención, hasta que la enfermedad está muy avanzada, ¿ok? Entonces, es una enfermedad muy frecuente, ya que la Organización Mundial de la Salud dice que del día al 12% de la población sufre de algún grado de falla renal. O sea que si somos 10 billones, hay aproximadamente 1.200.000 personas con insuficiencia renal. Entonces, lo recomendable es la prevención, hacerse un chequeo médico, todo paciente con ciertas características que puedan desarrollar una enfermedad renal crónica, que son los pacientes mayores de 60 años, todo paciente hipertenso, todo paciente diabético, todo paciente obeso, todo paciente que tenga infección a repetición, todo paciente que tenga un familiar que haya caído en diálisis, todo paciente que tenga obesidad, que sea fumador, debe de acudir, aunque es una vez al año, hacerse un chequeo para ver que no tenga una enfermedad renal oculta, porque como tú preguntabas, los síntomas son cuando uno está muy avanzado. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas, para colmo, son muy inespecíficos. Calambre, pérdida del apetito, pensamiento lento, orinar mucho de noche, se te hinchan los pies, te sube la presión, te pone un color cenizo, te da anemia, se te hinchan los pies, náusea, vómito. Hay pacientes que hasta le da disfunción eréctil, pérdida del deseo sexual, se sienten fatal, no saben qué es lo que tienen, y todo eso es porque su riñón ha perdido sus funciones, se está intoxicando, y todas esas manifestaciones son por esa pérdida de esa función del riñón, Marino. Conclusión, que lo que hay que hacer es prevención, acudir al médico, todo paciente con las características que hemos mencionado, para poder rápidamente, si tiene alguna insuficiencia renal, aunque sea leve, diagnosticarla a tiempo para frenar y que no siga progresando. ¿Hay emergencia? ¿Y se pueden atender las emergencias de un trasplante? Claro, hay emergencia en los pacientes renales, que eso es lo más grave. Los pacientes cuando se les dañan los riñones y ya están en un grado tal avanzado de insuficiencia renal, hay emergencia debido a muerte. 1, se le van los líquidos a los pulmones y se nos mueren ahogados, hacen lo que se llama edema agudo de pulmón. 2, hacen emergencias hipertensivas, le sube la presión tan alta que no sabía que puede ser accidente cerebrovascular, accidente cardiovascular, o sea, infarto, ¿no es verdad? También una de las complicaciones más graves
y que se nos mueren nuestros pacientes renales, que hacen trastornos hidroelectrolíticos, hacen que el potasio se eleva mucho en sangre y produce arritmia y el paciente puede morir. O sea, esas son las complicaciones más frecuentes que llevan a nuestros pacientes a morirse. Ahora los trasplantados también, o sea, cuando un paciente se trasplanta tiene que cuidarse, puede tener infecciones, sobre todo en el principio del trasplante, puede tener un rechazo, puede tener sangrado del trasplante, o sea que lo recomendable siempre es ese paciente trasplantado estar muy apegado a su equipo de trasplante, a su médico, y cualquier cosa avisar pronto. ¿Con qué tiempo más o menos una persona, ya rápidamente, con qué tiempo una persona puede lograr un trasplante? ¿Cuál es la fila que tiene que hacer? Muy bien, Marino. Todo dominicano que tenga insuficiencia renal y esté en diálisis, por favor, puede ir a Secanot, ya lo vamos a atender encantado. Todos los seguros lo cubren, si no se ha subsidiado. Si usted se hace el estudio rápido y está todo bien, 3, 4, 5 meses podríamos lograr un trasplante. Eso quiere decir que él puede mantenerse con vida a esa persona con los medicamentos, el tratamiento. No, y con diálisis y se llegar puede hasta mantener. Y también, Marino, se puede trasplantar un paciente que esté a punto de llegar a diálisis con un trasplante donante vivo que puede tener un familiar que lo podemos trasplantar. Que esos son los mejores trasplantes. Debemos hablar de eso un día. Trasplante preventivo, Marino. Trasplante preventivo. ¿Se terminó el tiempo, doctor? Bueno, estamos encantados, Marino. Día Mundial del Trasplante. Es junio, 6 de junio, que ya pasó, pero era importante comentarlo en nuestro programa Gente Sana. Muchísimas gracias, doctor, por todas esas orientaciones y espero que todos hayan aprovechado esto como lo aprovecho yo siempre. Hasta aquí, Prime Time.